ofrenda perfecta. Y Jesucristo es mucho más que una primicia. Y cada una de las fiestas de la Biblia apuntaban hacia Él, hacia Jesucristo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver antes de ofrendar es haber observado y contemplado a Jesucristo. Y de eso es lo que quiero hablar hoy. No se preocupe, hoy no voy a hablar de dinero. Hoy quiero hablar de Cristo, su ofrenda y la nuestra. Porque muchas veces dentro de la iglesia nosotros pensamos que es que como que le estoy dando exageradamente algo a Dios. Incluso muchos de nosotros, de los que estamos acá, hemos crecido con la idea de que Dios es deudor de nosotros. Porque nosotros hemos sentido que Dios está en la responsabilidad de bendecirme porque yo hago algo, o porque yo doy algo, o porque yo ofrezco algo. ¿O no es así? Tenemos esa idea. Mira, nosotros tenemos la idea de transacción. Es decir, yo di algo a Dios y Dios me devuelve algo. Pero realmente no funciona así. Nosotros no damos algo a Dios y Dios nos devuelve. ¿Por qué? Porque todo apuntaba hacia Jesucristo y todo tenemos que verlo desde Jesucristo. Y quiero hablar de eso hoy con esta idea, iglesia. Quiero que la gloria de Dios que se muestra en Jesucristo nos pueda ser revelada por medio del Evangelio con tal claridad que eso produzca en nosotros generosidad. Diga conmigo, generosidad. Ahora, no estoy hablando de generosidad solo desde el aspecto económico, porque ojalá la Biblia midiese la generosidad solamente por lo que damos económicamente. Pues la Biblia establece la generosidad incluso en cómo nos damos nosotros a la obra del Señor, en cómo nos damos nosotros al trato con nuestro prójimo. Y Dios quiere que nosotros seamos abundantemente, generosamente en todas las cosas. Es decir, que si a ti te toca lavar un baño, no te laves un baño, te laves los dos. Eso es ser generoso. Que si te toca acompañar a una abuelita, no la acompañes hasta la esquina, la lleves hasta la puerta de su casa. Eso es ser generoso. Y ese es el tipo de generosidad que la Biblia quiere abarcar, pero antes de exigirnos nos los muestra a través de Jesucristo. Y yo quiero partir de este principio, grábese este principio, vean. El mejor comentario del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. Y el mejor intérprete de la Biblia, ¿sabe quién es? La Biblia misma. La Biblia se interpreta así sola. Nosotros lo que hacemos es enseñar la Escritura, pero la Biblia se interpreta sola. Ella misma se enseña, ella misma se explica. Ahora, quiero hablarle de esto y le mandé unas imágenes por allí al WhatsApp esta mañana, porque me van a escuchar repetir esto constantemente: sumo sacerdote, tabernáculo, antiguo pacto y ofrenda. Y lo mandé con la intención de que sé que hay personas tal vez que se están iniciando en la fe y que tal vez no van a tener muy claro cada vez que me escuchen mencionar o usar variablemente antiguo pacto o antiguo testamento. Y lo que quiero que sepamos es esto. Vean, en la antigüedad había un sumo sacerdote que era la persona encargada de presentarse por los hombres delante de Dios por causa de sus pecados y presentar por los hombres las ofrendas a Dios. Y había una tienda que se llamaba tabernáculo, que era el lugar donde se adoraba al Señor. Y todo eso apuntaba a Jesucristo, apuntaba a la iglesia, apuntaba a este tiempo. Y esa parte del Antiguo Testamento de la Biblia que a veces no leemos porque nos parece como que Dios está molesto en esa época de la historia. Y si leemos Levítico decimos, jolín, esto está muy difícil, sangre y más sangre, sacrificio y más sacrificio y mucha repetición. Pues todo eso realmente está allí porque fue la forma en la que Dios decidió entrar en pacto con el ser humano. Fue la forma que Dios estableció para que el ser humano pudiese tener relación con Él. Porque recuerde esto, ninguno de nosotros podemos tener relación con Dios si Dios no decide que así sea. Y esto le va a sonar escandaloso, pero es que ninguno de nosotros podemos buscar ni hallar a Dios. Buscamos a Dios y hallamos a Dios porque Dios ha decidido que así sea. Dios se ha revelado. Si Él quisiera permanecer oculto, nosotros nunca hubiésemos tenido una idea de quién es Dios. Pero Él en su amor se ha dado a conocer y ha decidido entrar en alianza con seres humanos. ¿Sabes? Que somos pecadores, que somos traicioneros, que somos infatuados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora,
para hablar de eso, yo quiero hablar del libro de Hebreos. No sé cuánto han tenido la oportunidad de leer el libro de Hebreos. ¿Quién ha leído ese libro? A ver, levante la mano. El libro de Hebreos está allí en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Búsquelo un día, Hebreos. Y yo quiero hablar de ese libro porque ese libro enseña, mire, de una manera tan clara todas las cosas cumplidas del Antiguo Testamento en este tiempo. Y nos muestra cómo todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo, porque Cristo es el sí y el amén de Dios. Y nos muestra incluso cómo nosotros, al estar en Cristo, estamos en un tiempo mejor y nuevo. Estamos en un tiempo mejor y nuevo. Diga conmigo, mejor y nuevo. Vamos, dígalo de nuevo, mejor y nuevo. Y ese autor, mire, este libro es tan interesante porque él comienza a escribir este libro y no es una carta. Porque él no se expresa en su introducción ni va dirigido a alguien, como usted lo ve en la carta a los Corintios, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol a los santificados en Cristo Jesús. No, él no se presenta, él va al punto. Es un sermón teológico, él quiere enseñarnos algo. Y es tan terrible, ¿sabe por qué? Porque lo que él tenía en mente era tres cosas. Uno, instruir a la iglesia, corregir a la iglesia y exhortar a la iglesia. Y esa es la intención de este día. Yo quiero que nosotros podamos ser instruidos, que podamos ser corregidos para que nuestra generosidad esté basada no como en obligación, sino por el entendimiento de lo que somos en Cristo. Y por último, quiero que podamos ser exhortados. Y quiero leer este pasaje que está en esa carta, en Hebreos 13:22. Mire lo que dice, no tiene que buscarlo. Dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Mire lo que él dice: les ruego que soporten la palabra de exhortación, porque les he escrito brevemente. Y esa palabra exhortación es interesante porque en griego es paraklesis, que significa convencer y animar por medio del razonamiento. Vea lo que este libro busca: convencernos y animarnos por medio del razonamiento, pero sobre todo movilizarnos a la acción. En pocas palabras, no es solo información, es conocimiento que moviliza. Y la Biblia no es solo información. Si nosotros vemos la Biblia como un libro de historia, de cuentos, de cosas que pasaron, y no que tiene una aplicación práctica para ser vivida en este tiempo, nos estamos perdiendo todo el consejo de Dios. La Biblia es conocimiento que nos invita a la acción. Y esto es lo que el escritor tiene en cuenta. Ahora, él comienza con algo, y ¿sabe qué es? Él pone un paralelismo, vea, entre las ofrendas del Antiguo Testamento, entre la ley y la gracia, entre el tabernáculo y todo el sistema sacerdotal que allí se desarrolló, del cual pueden leer en el libro de Éxodo, y pone del otro lado el sacrificio de Cristo, su ministerio, su ofrenda y todo lo que él hizo por nosotros. Ahora, eso es interesante, ¿sabe por qué? Porque él comienza enseñándonos algo. Mire, en el Antiguo Testamento la ley establecía como sumos sacerdotes a hombres débiles. Y hombres débiles porque estaban ofreciendo ofrenda no solo por el pecado del pueblo, sino por su propio pecado. Y eran débiles porque él habla en ese libro de que tuvo que hacerse esto año tras año, porque como es normal, los sacerdotes seguían muriendo, los sacerdotes seguían falleciendo. Y eso nos revela entonces algo que dice Romano, y es que la paga del pecado es. Entonces, si los sacerdotes seguían muriendo, quiere decir que el pecado todavía no había sido pagado. La deuda todavía estaba. El pecado todavía tenía poder. La muerte todavía tenía autoridad. Y por eso él enseña, y la Biblia en el Antiguo Testamento nos enseña, que el antiguo pacto no podía quitar el pecado. Toda esa parafernalia que había de un cordero que era sacrificado, de una sangre que era derramada, de un sumo sacerdote que tenía que entrar a un lugar santísimo en una tienda y no podía ni siquiera sudar cuando entraba a ministrar porque moría y tenía que lavarse las manos, los pies, ofrecer incienso. ¿Sabe? Todo eso lo único que hacía era pasar por alto el pecado. Es como que, ok, te perdono, pero el pecado está allí. Ok, este año, porque lo hacían año tras año, este año no me voy a acordar del pecado, pero tu pecado está allí.
Y es interesante esto, ¿sabes por qué? Porque él dice que estos sacerdotes que ministraban y que fueron muriendo, ellos servían a algo que era solo una figura de las cosas celestiales. Y quiero que guarde esta otra palabra en su mente, cosas celestiales. Dice que ellos servían a algo que era solo una sombra. Es decir, era el pálido reflejo de algo que estaba por manifestarse. Y todo eso apuntaba a un tiempo mejor y nuevo, donde Dios iba a reformar todas las cosas y establecería un nuevo pacto. Y establecería un pacto no basado en obras, sino basado en la gracia. Qué interesante es ver cómo desde la antigüedad Dios viene hablando no del tiempo pasado, sino para este tiempo presente. Qué interesante es ver, iglesia, que a veces nosotros no comprendemos que estamos en algo totalmente mejor y totalmente nuevo. Que estamos en una gloria mayor que aquella que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Qué interesante es saber, iglesia, que nosotros estamos viviendo no la sombra de lo que ellos vivieron, sino lo real. Recuerda esto, ellos solo tuvieron una idea pálida, un reflejo pálido de algo que Dios iba a traer, donde Él iba a apuntar a un tiempo mejor. Y con eso en mente, porque esa es la idea central del libro, el escritor comienza su prólogo de la siguiente manera, y a mí me encanta. Él dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por medio del Hijo. Y me gusta, ¿sabes por qué? Porque lo que él está diciendo es: Dios en un pasado se comunicó a la humanidad por medio de hombres mortales, pero en este tiempo Él no ha usado un medio para comunicarse, sino que Él ha venido personalmente y se ha encarnado en el Hijo para hablarnos cara a cara. ¿Sabes lo que es eso? Mira cómo Él comienza la gloria, y por eso Él nos invita y nos dice esto. Vean, por lo tanto, ese Hijo que llamamos Jesús, que llamamos Cristo, es más que un hombre. Es el que hizo el universo, es el heredero de todo, es el que tiene la imagen misma de la sustancia de Dios. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y yo quiero que pienses en esto por esto. En el libro de Éxodo se nos enseña que cuando Dios descendió en el monte Sinaí, una nube gloriosa estuvo allí. Dice que había estruendo y que había un sonido impresionante, al punto que Moisés dijo: estoy espantado y estoy temblando. Y la orden fue: nadie se acerque al monte, ni siquiera un animal. El que se acerque, que muera, mátenlo, traspásenlo a espada. Y qué interesante es que él dice: todo esto era una sombra. Dios se manifestó, pero ahora Él ha hecho una manifestación mucho más fuerte. Y aunque esa manifestación es mucho más fuerte, los seres humanos no murieron. Dios ahora se hizo presente. Juan lo llama así: Él tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Y no morimos, sino que recibimos su gracia y su verdad. Mira cómo Dios decide exaltarse aún más. Que dice: me voy a revelar en todo mi esplendor, pero no será para muerte, será para vida. Te voy a hablar personalmente, y no será para que estés asustado, para que estés bajo miedo, sino para que conozcas mi gracia, mi amor y mi misericordia. No será para muerte, será para vida. Por eso estamos en algo mejor, en un mejor pacto. Mira qué glorioso. Y entonces el escritor de Hebreos quiere que nosotros pongamos nuestra mirada allí, en Jesús. Y nos dice cosas como que Jesucristo es superior a los ángeles. Jesucristo es superior a Moisés. Jesucristo es superior al tabernáculo. Jesucristo conquistó más que Josué. Jesucristo es superior al sumo sacerdote. Jesucristo es superior que los sacrificios. Jesucristo es el sacrificio. ¿Sabe por qué Él hace todo eso? Porque Él quiere que la iglesia entienda: estamos en un tiempo mejor. De manera, hermanos, que nuestro tiempo mejor no lo definen las circunstancias sociales de un país. Nuestro mejor tiempo no lo define la economía. Ni siquiera lo define cómo me siento, o a dónde voy, o en dónde estoy, o qué yo espero del futuro. Lo mejor de mi vida está definido porque Cristo vino y está en mí.
Porque Él dice en ese libro, mira, 11 veces conté que Él dice mejor, mejor y mejor. Por lo tanto, no debería haber ese lenguaje en nosotros de, ¿y cómo está? Bueno. Ay, pastor, si supiera. No, el escritor de Hebreos dice, estamos en algo mejor. De manera que de ahora en adelante, cuando te pregunten, ¿cómo estás? Tienes que decir, estoy mejor. ¿Cómo lo llevas? Lo llevo mejor. ¿Cómo te sientes? Me siento mejor. ¿Por qué? Porque el escritor de Hebreos quiere que nosotros sepamos que estamos en algo mejor, no por lo que pinta la sociedad, no por cómo vivimos, no por lo que tenemos, sino por quién estamos. ¿Y en quién estamos? En Jesucristo. Estamos en algo mejor. Mira, y de pronto usted dice, pastor, pero es que usted no sabe, es que me acaban de despedir y usted no tiene idea. Y sí, bueno, este libro fue escrito en el año 60 cuando estaban matando cristianos. Y él les dice, ustedes están en algo mejor. Pero nos están matando, pero estás en algo mejor. Pero que nos están persiguiendo, pero estás en algo mejor. Que nos quitaron las casas, porque el libro dice, le quitaron las casas, le despojaron de sus bienes, pero están en algo mejor. Por eso recuerda, tu circunstancia no lo determina lo que ves, lo determina en dónde estás y la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ha dicho, estamos en algo mejor, estamos en una mejor relación con Dios, estamos en lo nuevo de Dios, estamos en el mejor pacto. Y eso hay que comenzar a internalizarlo, porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Si yo comienzo a internalizar la palabra y a comprender en la etapa en la que estoy, escúchenme, nuestra vida va a cambiar. Nuestro lenguaje tiene que cambiar. Nuestra perspectiva acerca del mundo tiene que cambiar. ¿Sabes? No andamos como los demás que se lo llevó el diablo y ahora se pararon los tractores y ahora, madre mía, que no vamos a comer cebolla ni patatas. Ahora sí que no, estamos en algo mejor. Diga conmigo, mejor. Estamos en algo mejor. Ahora, ¿sabe por qué él explica eso? Porque él enseña algo. Él dice, miren, ese Jesucristo fue constituido sumo sacerdote. Y no fue constituido sumo sacerdote por la ley del mandamiento que levantaba sacerdotes de la tribu de Leví que eran débiles y que morían. Sino que fue constituido sumo sacerdote por el juramento de Dios mismo. Y fue constituido sumo sacerdote por el poder de una vida indestructible. ¿Sabe lo que significa eso? De que ahora nosotros tenemos a alguien intercediendo por nosotros, para nosotros y en favor de nosotros, que tiene una vida indestructible. Ahora nosotros tenemos a alguien en los cielos que no está rodeado de debilidad. Tenemos a alguien en los cielos que está intercediendo por nosotros y que venció el poder de la muerte. Para ilustrártelo así, esto es como que tú digas, tranquilo, que yo tengo una conexión en la oficina del rey y yo sé cómo llegar. Pues tienes una conexión directa en la oficina misma de Dios que te está invitando y te dice, yo estoy acá para interceder por ti, para orar por ti, para velar por ti, para cuidarte a ti, para que nada te falte, para protegerte, para cuidarte. Tenemos un sumo sacerdote que nos ha presentado delante de Dios. Por eso Pablo decía, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Deja que el diablo mueva la soya, que el diablo te jale los pies. ¿Sabe qué? Haga lo que le dé la gana. Tenemos a un sumo sacerdote en los cielos que está allí por nosotros. Estamos en algo mejor. ¿Sabes? Si él dice, hey, miren, tienen a un sacerdote que no entró con la sangre de un animal, que no entró en un tabernáculo humano, sino que entró en el mismo cielo, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. ¿Sabes por qué? Porque este libro enseña que esos sacrificios mantenían una conciencia de pecado en la gente. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿De todo pecado, pastor? Sí, de todo pecado. Eso es lo que la gente no entiende.
Dice, pero ¿cómo es que era un asesino y Dios lo perdonó? Bueno, es que no se trata de lo que él hacía. Se trata de lo que el sumo sacerdote Cristo hizo. Se trata del poder de su sangre. Pero ¿cómo es posible, pastor? ¿Usted cree que me voy a perdonar? Yo no me perdono. Pues quiero decirte que si no te perdonas, entonces eres más que Dios. Porque Dios ha dicho que perdona nuestros pecados. No porque nuestros pecados son oscuros, sino porque la sangre de Cristo tiene tal poder. Fue la sangre del unigénito de Dios por nosotros, para nosotros. Yo quiero decirte, en Cristo claro que hay perdón, aunque la gente no lo entienda. Y él dice, tenemos un sumo sacerdote. Tenemos un sumo sacerdote que es el fiador de este pacto. ¿Sabes? El antiguo pacto o el Antiguo Testamento estaba basado en obras. Dios le dijo a Adán, mira, si tú comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, hasta allí. ¿Sabes? Dios le dio una ley al pueblo de Israel y le dijo, si ustedes la quebrantan, yo me apartaré, mi presencia no irá con ustedes. Pero él dice que ahora nosotros tenemos un mediador que no establece un pacto por obras con nosotros, sino un pacto de gracia. ¿Sabe qué es esto? Que es incondicional, que es irrompible. ¿Para qué? Para que aunque nosotros seamos fieles, Dios permanezca fiel. Porque te quiero decir algo, Dios no te ha bendecido por tus obras. Dios te ha bendecido por quien es Él. Dios no te ama porque, qué bueno es que tú oras tanto. Mentira. Él te ama porque Él no sabe hacer otra cosa. Es más, Dios no te ha dado bendición económica porque tú le has dado mucho. Dios te ama porque la realidad es que en el pacto en que estamos no tiene que ver con nuestras obras, porque nuestras obras no son suficientes para llegarnos a Dios. Dios nos ama sin esas obras. Mire, te lo voy a poner acá un ejemplo. Cuando tú miras el Éxodo, tú ves que Dios escoge a un pueblo en un hombre llamado Abraham, y tú ves que no los escogió por lo grandioso que ellos eran, porque Abraham era un idólatra, Jacob era un estafador, ¿sabe? José era un envidioso y un chismoso. Y así cuando ves cada uno de los hombres hasta Israel, te das cuenta, Moisés, ¿quién era? Moisés era un asesino, prófugo de la justicia. Pero Dios los eligió, no en base a sus obras, sino en base a quién es Él. Iglesia, la realidad es que tú estás acá sentado y yo estoy acá no en base a nuestras obras, sino en base a quién Dios es. Y eso es libertador. ¿Sabe por qué? Porque nos quita el peso de encima. Yo no vivo luchando para agradar a Dios, ya yo lo he agradado. Él decidió que yo lo agradara. Yo no vivo luchando para que Dios me bendiga. Él ya me ha bendecido, no en base a lo que yo soy, sino en base a lo que es Él. Pastor, ¿será que Dios me escucha? Escúchame, por Dios, claro que te escucha, claro que está contigo. No te escogió por tus obras, sino en base a lo que Él es.